busca mejorar continuamente el desempeño y talento empresarial. Apoyamos a nuestra industria a descubrir su grandeza y acelerar tu crecimiento profesional. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una masterclass más de causa y solución. Ahora con nuestro tema riesgo cero, estrategias para una seguridad industrial. Muchísimas gracias por estar acá participando a esta masterclass, por conectarse, por registrar su información. Esto es parte del curso Gestión y Prevención de Riesgos Laborales, del cual vamos a estar conversando más adelante. Y nos va a brindar más información sobre este tema nuestra compañera Savdi. Adelante, Savdi. Un gusto, buenas noches a todos los que están conectados y los que están por conectarse. Pues esperemos que esta masterclass sea de mucho conocimiento para todos. Como ya lo comentó el ingeniero, también vamos a estar con nuestro curso abierto de gestión y prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Al final de la masterclass vamos a tener una cierta sorpresa para que ustedes se queden al final y pues puedan gozar de este beneficio que únicamente va a estar aquí en nuestra masterclass. Gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Este curso abierto está preparado para las fechas 18, 19, 25 y 26 de noviembre en horario de 6:45 a 8:45. Son 4 sesiones, cada una de ellas con duración de 2 horas, para hablar ampliamente de los temas de seguridad. Para nuestra masterclass vamos a tomar en cuenta estas normas de convivencia que tenemos acá en pantalla. Primero vamos a mantener todos nuestros micrófonos en mute. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a escuchar atentamente a nuestro facilitador. Pero si usted quiere registrar las preguntas, puede entrar a esta aplicación www.slido.com con el código 280-7896. En este momento también se les está colocando en el grupo de WhatsApp este código y este acceso para que usted pueda registrar ahí sus preguntas. En caso de tener algún problema de conexión, les pedimos un poco de comprensión, aunque tenemos varios dispositivos colocados en distintos lugares para que estemos protegidos ante cualquier desvío o desconexión posible. Bien, nuestro facilitador ha preparado intensamente el tema riesgos ceros. Él es Ricardo Orellana, él es un experto, formador y consultor en sistemas de seguridad industrial, con más de 15 años de experiencia en la gestión de seguridad industrial y en medio ambiente, en entornos de manufactura principalmente. También ha liderado con éxito proyectos estratégicos en importantes organizaciones como Cobalt Industries y Kimberly-Clark Corporation. Con maestría en su formación de administración estratégica de empresas, es ingeniero industrial de formación y especialista certificado en Lean Six Sigma. Sin más, es un gusto dejarlos en las buenas manos de el ingeniero Ricardo Orellana. Bienvenido, Ricardo. Adelante, todo el escenario suyo. Dejo de compartir para que ya pueda compartir desde su máquina. Excelente. Muchísimas gracias, William. Bueno, y muy buenas noches a todos. Como ya lo mencionaba William, la idea de revisar esta noche es el tema de un concepto que llama mucho la atención y es bien interesante, ¿verdad? Y el concepto pues es el tema de riesgo cero, ¿verdad? Riesgo cero como una estrategia para la seguridad industrial, ¿verdad? A muchos les puede parecer raro de mencionar el tema de que vamos a tener cero riesgos en nuestra industria, pero ya vamos a ver un poco más adelante qué significa este concepto o este tipo de estrategia, digamos, que se está llevando a cabo, ¿verdad? Recientemente para poder gestionar todo el tema de riesgo. Vamos a iniciar con esto y hablando un poco de qué significa riesgo cero, ¿verdad? Es como que nosotros tuviéramos una estampa, ¿verdad? Como que fuera el de una certificación ISO, ¿verdad? Y que nosotros digamos, mire, yo tengo una estampa que dice riesgo cero en mi organización, ¿verdad? Es este simbolito. Pero realmente el tema de cero riesgo o cero riesgo, básicamente significa que nosotros tengamos controles implementados en cada uno de nuestros riesgos que tengamos identificados en nuestra organización.
no es que no existan los riesgos, sino que yo tengo la identificación y el control para cada uno de los riesgos que yo he identificado a través de metodologías que ayudan para esta tarea. Entonces, el hecho de que yo busque esa forma de llegar a cero riesgos es ese camino que me va a llevar hasta poder minimizar tanto los riesgos de tener controles y poder tener esa tranquilidad de que yo tengo gestionado los riesgos que yo he identificado en algún momento determinado. Entonces, realmente es bien fuerte el concepto porque cualquiera puede pensar, ¿cómo desaparezco yo los riesgos de mi organización, de mi industria, de mi lugar de trabajo? ¿Cómo los desaparezco? Realmente los riesgos no los voy a lograr desaparecer. Lo que sí voy a hacer es controlar cada uno de ellos, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, con algunas metodologías o algunas estrategias, ¿verdad? Para poder tener control sobre ese cúmulo de riesgos que yo pueda tener en mi operación, en mis diferentes actividades que desarrolle en mi organización. Entonces, es un concepto que va enfocado hacia eso, cómo yo logro controlar la totalidad de riesgos y poder garantizar que ningún riesgo está suelto y que puede causar un daño o un accidente a una persona, o también puede ser un daño material o un daño al proceso como tal. Y para esto, digamos que hay ciertos ítems o pasos que hay que reforzar en las organizaciones, y es lo que se vuelve bien interesante porque hay diferentes como puntos que son los que hay que atacar o los que hay que, digamos, darle foco. El primero que aparece acá es el tema de asumir el liderazgo y demostrar compromiso, ¿verdad? Tanto las normas, ¿verdad? En este caso, pues la norma ISO 45000, como también un poco el tema de la legislación, habla un poco del liderazgo. ¿Quién es el liderazgo? Realmente son las personas que dirigen una organización, son las personas que toman decisiones en una organización. Puede ser un supervisor, puede ser un gerente, puede ser un director, depende cómo se llame en la estructura, ¿verdad? Organizativa que tenga la organización. Cuando dice asumir el liderazgo, es que ese líder, esa persona que toma las decisiones en una empresa, pueda estar empapado de los riesgos que asume su colaborador. Y esto solamente se conoce cuando yo acompaño a mi persona, a mi trabajador, a mi grupo que tengo, y yo los acompaño y me acerco a su puesto de trabajo y puedo conversar con esa persona y puedo entender las necesidades que pueda tener o los riesgos que se expone a esta persona. Entonces, cuando hablo un poco de liderazgo, ¿verdad? Ahí va involucrado muchas cosas, desde que se inicia, por ejemplo, con una política de seguridad. Cuando ya empieza a hablar de políticas de seguridad, de asignación de recursos para resolver condiciones o para hacer el trabajo mucho más seguro, eso solamente se va a hacer cuando el líder o las personas que lideran una organización puedan estar claros de primera mano de los riesgos que se expone su personal. Si no existe ese acercamiento directo hacia nuestro personal, eso no va a poder dársele la prioridad necesaria para poder resolver, digamos, los riesgos que puedan haber en una organización. Entonces, un punto clave en el tema de lograr el cero riesgo es que el liderazgo esté comprometido y esté directamente acompañando a la operación, al servicio o a lo que se dedique una organización. Tiene que estar directamente comprometido y buscar a través de las personas qué es lo que realmente está pasando en el día a día de nuestro grupo de trabajadores o colaboradores. Entonces, ese es el primer aspecto, digamos, clave en poder amarrar para llegar al tema de cero riesgo. ¿Cuál es el siguiente ítem? Es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Nuestro personal, como podemos ver en las imágenes, ellos día a día ejecutan las tareas que nosotros les hemos asignado para
poder cumplir, digamos, los roles de su puesto de trabajo. Por ahí vemos imágenes de personas que trabajan posiblemente en proyectos, en infraestructura, personas que trabajan en el rubro eléctrico, personas que trabajan en el tema de manejo de materiales, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, el tema de manejo de montacarga, personas que se dedican a hacer cualquier tarea de levantamiento de carga manual y, en fin, podemos numerar una cantidad de tareas que nuestro personal día a día ejecuta y que esa tarea lleva implícito un riesgo, ¿sí? Llega el momento en que se vuelve tan automatizada esa tarea, que es tan repetitiva esa tarea, que nuestro personal empieza a perder la conciencia realmente de lo que implica estar haciendo esa tarea, la conciencia a qué riesgo se está exponiendo. Entonces, parte de lo que implica esta estrategia de cero riesgo es que nuestro personal identifique todos los días, identifique a qué riesgo se expone, qué es lo que va a hacer ese día y qué equipos, qué herramientas va a utilizar que puedan causarle un daño. ¿Cómo se logra esto? Hay diferentes herramientas para que nuestro personal día a día haga polo tierra y caiga a cuenta de que se va a exponer a un riesgo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a implementar lo que en la industria a veces se conoce como preusos o revisiones diarias, es una forma de poder recordarle a mi personal que el equipo o la maquinaria que va a utilizar es crítica y que yo le estoy pidiendo que tiene que revisarla diariamente de acuerdo a unos ítems específicos. De esa manera yo puedo hacer que el personal siempre caiga a cuenta de que va a operar una máquina que tiene un riesgo hacia su persona. Hay otras formas también, ¿verdad? De, por ejemplo, implementar reuniones iniciales en las tareas que vayan a realizar, ¿verdad? El rubro eléctrico tiene unas buenas prácticas de que siempre se reúnen y siempre repiten las reglas básicas en temas de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay reglas claves en el tema electricidad que, por ejemplo, es la verificación de 0 voltios, que todas las piezas estén aterrizadas, que se haya bloqueado los equipos que van a trabajar. Entonces, ese personal, cuando nosotros vemos muchas empresas que se dedican a esto, vemos que ellos repiten todos los días ese manual de prevención que tienen antes de ejecutar una tarea. Entonces alguien va a decir, lo repiten todos los días y después ya se va a volver una rutina, pero es una forma de que nuestro personal nunca olvide que la tarea que está ejecutando tiene un riesgo hacia su persona. Entonces, el tema de identificar peligros y evaluar, nosotros tenemos que trasladarlo hacia nuestros colaboradores. Como líderes vamos a hacer nuestro trabajo de identificar, generar la matriz, evaluarlos, gestionar los recursos, pero nuestro personal también tiene que tener esa conciencia de la identificación y evaluación de riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya mencionamos algunas estrategias que van a encaminar a que mi personal siempre tenga eso en mente, de que va a ejecutar una tarea crítica para que puede generarle un daño. Otra forma de que nuestro personal siempre esté alerta y atento es de que nosotros llamemos a las tareas que ejecutan con un nombre y las llamemos tareas críticas hacia ellos. Por ejemplo, si mi personal trabaja en electricidad, tenemos que hacerle ver que ese rubro, que ese puesto de trabajo ejecuta una tarea crítica y no llamarlo simplemente como un trabajo que tiene que cumplir o una rutina laboral que tiene que desarrollar día a día, sino que es una tarea crítica que va a ejecutar cada día y hacerle ver en su puesto de trabajo los riesgos a que está expuesto. Entonces, la identificación y evaluación de riesgos tiene que ser de alguna manera constante, diaria, para que nuestro personal, digamos, nunca olvide de que está expuesto día a día a estos tipos de riesgos. El siguiente punto clave en el cero riesgo, definir metas y elaborar programas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener definido metas de reducción de riesgos en el periodo que nosotros definamos. Normalmente
En muchas organizaciones se definen periodos anuales. Vamos a gestionar, vamos a reducir riesgos en el 2024. Pero también podemos tener metas semestrales. El primer semestre del 2024 queremos llegar a reducir X porcentaje, 10% de riesgos que tengo yo identificado. Porque ¿qué pasa? Si yo no tengo una meta, si yo no tengo un objetivo, si yo no tengo algo que alcanzar, realmente cualquier resultado puede ser bueno o también puede ser malo. Pero yo tengo que plasmar metas de mejora y en el caso de seguridad, las metas de mejora son la reducción de riesgo. Entonces, para eso, ¿verdad? Yo tengo que asegurar los recursos, o sea, yo tengo que tener recursos asignados para poder reducir riesgo. Pero si yo no tengo definida la meta que quiero alcanzar, no voy a poder calcular esos recursos. ¿Cuál es el objetivo de reducir o de tener un programa, unas metas? Es prevenir lesiones, incidentes. Cada año, cada periodo que pasa, tiene que ser un ciclo de mejora continua. O sea, yo tengo que plasmar una meta para un periodo y así ir reduciendo periodo con periodo el tema de y mejorar las condiciones de seguridad. También involucra un poco de fortalecer las competencias, o sea, las competencias son las habilidades o lo que nuestro personal tiene que aprender para desarrollar su tarea de forma segura, ¿verdad? Promover a los empleados el autocuidado, trabajar la prevención y control de emergencias y, obviamente, cumplir la normatividad legal nacional vigente, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de hacer programas, por ejemplo, si yo tengo máquinas en mi organización, si yo tengo cualquier tipo de maquinaria, yo debería tener un programa que se llame seguridad en máquinas, seguridad en maquinaria, donde ese programa yo tengo que colocar qué estándares deben de cumplir nuestras máquinas, qué tipo de guardas deben de ir colocados, qué tipo de señalización tiene que tener esa maquinaria. Pero para eso yo tengo que crear un programa, tengo que crear cuál va a ser el estándar para que esa máquina sea segura. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través de manuales de la maquinaria, ¿verdad? El fabricante de por sí ya nos dice a qué riesgos se expone el personal, ¿verdad? A veces no tenemos como tanto esa cultura de leer los manuales de máquinas, pero ahí es donde aparecen declarados los riesgos que una máquina puede tener. ¿Qué pasa si yo no tengo el manual de una máquina? Tengo que ir a hacer un análisis de la máquina y ver qué operaciones realiza. Realmente la máquina tiene riesgos de corte, riesgos de heridas, riesgos de aplastamiento, tiene riesgos eléctricos, riesgos de proyección de partículas. O sea, todo eso yo lo voy a incluir en un programa de seguridad de maquinaria y yo voy a definir metas. Si mis máquinas, después de que yo las evalúe y las califique, si mis máquinas, por ejemplo, me da un valor de riesgos, que eso se calcula en unas matrices que ya están diseñadas para calificar, si mis riesgos me dieron 10.000 puntos, entonces desde ahí yo puedo empezar a poner objetivos. Para el 2024, mi objetivo es reducir esos 10.000 puntos en un 10%, para que ya el siguiente año yo pueda decir, tuvimos una reducción del 10% o sobrepasamos la meta y tuvimos una reducción del 15%, lo que indica que ahora tengo máquinas un poco más seguras, ¿verdad? Porque ya logré los recursos a través de un programa y a través de una meta, ¿sí? Por ejemplo, si en mi organización yo ejecuto tareas de alto riesgo en temas de altura, yo tengo que tener un programa de trabajo en altura, en donde yo tengo que desarrollar los estándares, ¿verdad? Los estándares que yo tengo o que yo voy a implementar para el cuidado en temas de protección de caída. Por ejemplo. ¿Y qué voy a colocar yo en esos programas? Por ejemplo, si estamos hablando de trabajo en altura, yo voy a colocar que todo mi personal, por ejemplo, tiene que utilizar arnés, tiene que estar anclado en las tareas, que yo voy a definir, por ejemplo, que para una tarea en altura solo se van a utilizar escaleras, andamios, elevadores, ¿verdad? Y voy a generar una prohibición, por ejemplo, para objetos subestándar, por ejemplo, sillas, cubetas, cualquier cosa que no sea lo que yo defina.
Entonces yo en ese programa de altura, yo voy a definir, por ejemplo, el periodo de capacitaciones. ¿Verdad? Las capacitaciones pueden ser anualmente, pueden ser dadas a través de una empresa experta en eso, a través de un perito acreditado. Voy a definir qué tipo de arneses vamos a utilizar, qué condiciones voy a implementar o qué condiciones se tienen que dar para que alguien ejecute un trabajo en altura. Por ejemplo, si de repente el clima, que es un factor importante en los trabajos de altura, y de repente puedo definir que si el viento supera los 40 kilómetros por hora, no deberían ejecutarse trabajos en altura. Si está en época lluviosa y está una tormenta, no deberían ejecutarse trabajos en altura. Entonces, desde ese momento yo empiezo a desarrollar lo que se llama un programa. O sea, empezar a crear estándares de trabajo, ¿verdad? Obviamente basados en normas. Pueden buscar normas, se pueden buscar cualquier bibliografía que respalde el tema, por ejemplo, en este caso específico de trabajo en altura. Y así hay para todo tipo de tareas, ¿sí? Manejo de montacargas, espacios confinados, trabajo en caliente, levantamiento de carga, ya sean manuales o a través de maquinarias. Existen bibliografía en donde se dan los estándares. Ya existen estándares definidos. Yo lo que tengo que hacer es entenderlo, tropicalizarlo, llevarlo a mi realidad, qué es lo que yo tengo en mi organización, y así yo puedo definir programas y estándares que luego yo voy a definir metas para reducir los riesgos, ¿verdad? Todo esto va basado en la calificación de riesgo. Entonces, es muy importante definir metas. Si yo no defino metas, nunca voy a ir rumbo a la metodología de cero riesgo, ¿verdad? Muy importante. Bien, continuamos. Luego, el siguiente punto importante, sistematizar la organización. ¿Qué significa sistematizar la organización? Quiere decir que yo tengo que trabajar con metodologías. No puedo trabajar de forma desordenada, sino que tengo que trabajar a través de metodologías. Aquí pongo dos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero un área o un lugar de trabajo ordenado, no puedo decir, bueno, vamos a empezar a desechar todo y botemos todo lo que está acá y luego limpiamos adecuadamente y cuando ya no haya nada, pues vamos a decir ya estamos ordenados. No, hay metodologías para eso y por ejemplo aparece el tema de las 5S. Las 5S ya es una forma de hacer sistemática la organización. ¿Por qué? Porque ya me empieza a decir, mi primer paso, ¿verdad? Es el tema de organizar, luego voy a ordenar, luego va el tema de limpiar. Ya una vez limpio, voy a estandarizar. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, cuál va a ser mi estándar a través de una imagen, a través de, puede ser a través de un procedimiento, pero yo defino cuál es el estándar. O sea, esto tiene que estar así, porque así se ha definido que es la forma segura de operar. Y de último está el mantener, que es el monitoreo. Cuando yo utilizo, por ejemplo, las 5S para generar orden y limpieza en mi organización, que también las 5S va enfocado en otra parte, que es hacer el proceso todavía más eficiente, ¿verdad? Es tener lo que necesito tener en mi proceso o en mi organización o en mi puesto de trabajo, ¿verdad? Esto se aplica mucho en la parte de seguridad industrial porque alejo cualquier objeto que represente, por ejemplo, un riesgo innecesario. Si yo en mis puestos de trabajo tengo desorden o tengo una cantidad de herramientas u objetos que no se utilizan, lo que estoy haciendo es adicionando peligros al puesto de trabajo. Entonces, esta metodología lo que ayuda es a ser sistemático y organizada, por ejemplo, el tema del ordenamiento con objetivos de seguridad industrial. Luego, otro ejemplo está la metodología de la identificación de riesgo, ¿verdad? Empieza con la iniciación. Yo tengo que tener identificados qué peligros tengo en mi organización, ¿verdad? Definiendo la palabra peligro, ¿verdad? Como todo aquello que puede causar un daño. Y nosotros en nuestra mente tenemos que hacer un recorrido en nuestra organización y decir qué es lo que puede causar daño aquí en mi organización. Tengo máquinas, tengo equipos, infraestructura, es de segundo nivel, es de tercer nivel, tengo sótanos. Entonces, todo eso es la parte inicial donde yo empiezo a hacer identificación de áreas, de procesos, de qué tipo de equipos cuento,
qué tareas realizo, cómo está organizado mi lugar de trabajo, qué puestos tiene. Entonces, todo eso es la parte inicial, la iniciación. Luego, empiezo con la planificación. Ya una vez ordenados los procesos, yo identifico, por ejemplo, cuáles son mis procesos claves en mi organización, cuáles son mis procesos críticos y empiezo a hacer la identificación de riesgos por proceso. Cuando yo empiezo a identificar los riesgos, en ese mismo momento yo empiezo a hacer la calificación y evaluación de los mismos y empiezo a obtener números cuantificados. Empiezo a identificar qué proceso tiene mayor nivel de riesgo. Entonces, cuando yo empiezo a identificar los procesos más críticos que tienen mayor nivel de riesgo, lo que me permite a mí es priorizar. Todos sabemos que los recursos en las organizaciones son limitados, no son ilimitados los recursos. Entonces, cuando yo quiero implementar mejoras en seguridad industrial, yo tengo que hacerlo de forma priorizada. Y eso solo lo voy a lograr si yo tengo la identificación y cuantificación de los riesgos, saber cuál es el de mayor riesgo. Una vez yo planifico, ahí sí empiezo con el seguimiento y control. Empiezo a colocar lo que hablábamos anteriormente, metas. ¿Cuánto voy a lograr reducir en este periodo de tiempo? ¿Cuál va a ser mi objetivo, mi meta? Tengo que tener un rumbo. Tengo que buscar un rumbo porque no puedo reducir nivel de riesgo sin tener una meta definida. O sea, tengo que tener una meta. Luego vamos a la ejecución. Ya una vez priorizado, teniendo la meta, ejecuto, implemento, adquiero. Si de mi identificación de riesgos, por ejemplo, me salió que yo requiero adquirir equipos para hacer la tarea de forma más segura, ahí es donde yo empiezo a la cotización, empiezo a buscar cuánto cuesta, empiezo a comparar precios y genero la propuesta. Y allí es donde yo ya llevo una propuesta, pero para poder convencer a la dirección, yo tengo que llevar la información organizada. Tengo que decirle a la dirección de dónde vengo, que ya hice una identificación, hice una calificación, vimos que era el riesgo mayor, que tiene un alto potencial de pérdidas en personas o en procesos, ¿verdad? Y por eso es que le dimos seguimiento y control y lo queremos ejecutar. Cuando la dirección logra entender el nivel de riesgo que tiene una tarea, créanme que va a ser un poco más fácil la toma de decisiones. Posiblemente no se ejecute en el momento, pero sí va a entrar en los objetivos ya de la organización, que a veces es lo que no se logra incorporar en la parte de seguridad. Cuando ustedes están en una organización, ¿sí? La parte de producción, la parte de logística, todos los departamentos tienen sus metas, todos. Entonces la parte de seguridad no se puede quedar atrás. Tiene que tener también sus metas y poder tener los recursos para poder hacer el cierre de ese riesgo que se ha identificado. Entonces, cuando yo hago esto, yo hago sistematizar la organización, o sea, trabajo ordenado, de forma ordenada. Luego aparece también en la parte de la sistematización ese término que es sumamente importante, la jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo identifico riesgos, yo voy a buscar siempre, lo primero es eliminar los riesgos. Siempre mis soluciones van a ir enfocadas a eliminar los riesgos. Luego, si yo no los puedo eliminar, voy a buscar sustituir los riesgos. Sustituirlo por uno que sea de menor impacto. Si, por ejemplo, yo tengo un químico que es altamente peligroso para mi personal y logro conseguir en el mercado un químico que tiene una reducción, por ejemplo, en el riesgo a la salud para las personas, yo adquiero ese químico y con eso no estoy eliminando el riesgo, pero sí lo sustituyo. A eso se refiere este término, reemplazar el peligro. Luego va, siguiendo la secuencia esta lógica, si yo no logro sustituirlo, implemento controles de ingeniería. ¿Verdad? Aquí va involucrado todo lo que conlleve implementaciones en maquinarias, por ejemplo, todo el tema de colocación de guarda, colocación de micros. Si nos vamos, por ejemplo, a temas de altura, el tema de adquirir, por ejemplo, un elevador,
¿verdad? Un elevador ya de personas, eso ya se vuelve algo de ingeniería, algo que aísla a las personas del peligro, pero el peligro sigue existiendo. Pero si uno puede implementar controles de ingeniería, voy con controles administrativos y de último, queda el equipo de protección personal. Entonces, cuando yo empiezo a solicitar recursos para mitigar un riesgo, yo voy a seguir esta lógica y obviamente las que requieren más recursos son las primeras. Para eliminar un riesgo requiero más recursos, para sustituirlo posiblemente requiero más recursos y siempre el que generalmente requiere menos recursos es el equipo de protección personal, pero nosotros tenemos que hacer ver a la dirección o a quien esté a cargo de nuestra organización que cuando yo le doy solamente equipo de protección personal a nuestros colaboradores, es como que yo lo mandara lleno de una armadura a una guerra cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener esta forma de hacerlo para hacer esta forma de análisis para hacer sistemática el tema de la información en seguridad. Importante. Luego pasamos, ¿verdad? El otro concepto clave en esto es velar por la seguridad y salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo. Para esto, yo tengo que apoyarme en estándares, en normas, en legislaciones, en decretos. Por ejemplo, aquí vemos un par de imágenes de referencia. Por ejemplo, si yo voy a velar por la seguridad en máquinas, aquí vemos una persona trabajando en una sierra circular para cortar madera. Entonces yo tengo que revisar qué estándares internacionales hay que hablen relacionado a la protección, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, existe esta guarda, esta que nosotros vemos acá, que es una guarda móvil. A medida la sierra va avanzando en el corte, ella también se va desplazando con el equipo, ¿verdad? Entonces, nuestro personal siempre se mantiene protegido, aunque la herramienta vaya avanzando en penetración. Pero, ¿quién diseñó esta guarda? Eso viene de estándares, viene de normas. Entonces, cuando yo digo voy a velar por la seguridad en máquinas, se refiere a esto. Yo tengo que buscar soluciones que existan para resguardar mi máquina. Si se fijan, también va amarrado un tema de equipo de protección personal y otros temas que se pueden complementar. Luego, si vemos aquí, por ejemplo, un trabajo de un electricista, también existen estándares y normas para trabajar en temas de electricidad. Vemos aquí la manipulación de asbestos, ¿verdad? Que, digamos, es sumamente delicado el tema de la manipulación, ¿verdad? Entonces también hay normas y estándares para poder proteger a nuestro personal de, por ejemplo, un retiro de un techo antiguo. Todavía existen de ese tipo de techos, ¿verdad? Y es donde nosotros tenemos que velar. Cuando decimos velar por la seguridad, significa tener cumplimiento de estándares, normas, legislación o decretos. Luego hablamos de mejorar las cualificaciones y mejorar las competencias. Aquí hay un término bien interesante que se llama mentoring. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro personal tengo que guiarlo, ¿verdad? En muchos casos nosotros cambiamos de puesto al personal, ingresamos personal nuevo, traemos una maquinaria nueva, ¿verdad? Y simple y sencillamente ponemos a la persona a realizar la operación o la cambiamos de área de trabajo. Entonces yo tengo que tener esta parte, el mentoring. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene que estar clara de los objetivos que hay en el área, en la maquinaria, en el equipo que va a desarrollar, dirección, decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde vamos o qué es lo que esperamos de él. Luego, avisos, alertas, cualquier tema de avisos. Entonces, tenemos que hacerle ver a qué riesgo se va a exponer en su nuevo puesto de trabajo o en el cambio que generamos o en el nuevo equipo que hemos traído, poderle hacer ver todos los riesgos que están inmersos en ese equipo y que puedan dañar a la persona. De ahí va la motivación, es el tema del coaching, las capacitaciones, el soporte, ¿verdad? Para poder llegar pues al éxito. Entonces, toda esta parte de las competencias se vuelve clave para buscar el tema de cero riesgo, porque entre más calificado esté mi personal
y más claro esté de los riesgos a que están expuestos, menor probabilidad de riesgo van a tener a la hora de ejecutar sus tareas. Entonces, es un tema, digamos, bien de personal, pero que es sumamente clave para la metodología o para buscar esa visión de cero riesgo. Y aquí vemos unos ejemplos. Por ejemplo, personal que va a trabajar en altura, yo tengo que explicarle, uno, el riesgo que está expuesto, cómo va a usar su equipo de protección personal, qué va a pasar si esa persona se cae, o sea, darle todo el panorama y toda la claridad de qué es lo que se va a exponer esta persona. Una persona que trabaja en caliente, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, una imagen de un soldador oxicorte, tiene que saber a qué está expuesto esa persona. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si se le cae un cilindro? Si de repente una manguera tiene un retorno de llama, si, por ejemplo, si él no usa la mascarilla o no usa el respirador adecuado con los humos que genera, ¿qué le va a causar en su cuerpo en el largo plazo? Entonces, todo eso tenemos que trasladárselo al personal para que esté totalmente consciente y sobre todo, entienda el por qué existen procedimientos, por qué se va a poner el equipo de protección personal, por qué tiene que seguir los pasos que le estamos diciendo. No hay nada mejor que una persona entienda por sí misma, que él mismo caiga a cuenta por qué está haciendo un procedimiento como tal y que no lo vean como que tengo que seguir las reglas porque si no puedo tener alguna consecuencia laboral, sino que esté totalmente consciente que para todo hay un motivo por el cual se ha implementado lo que se le está diciendo. Y también vemos el tema del uso de maquinaria pesadas como ejemplo, ¿verdad? Revisiones, ¿por qué la vamos a revisar? ¿Por qué no tiene que haber personal cerca? ¿Por qué es importante que tenga un extintor, un equipo como este, por ejemplo? Y hacerle ver, digamos, por qué razón están todas las cosas alrededor implementadas en temas de seguridad. Entonces, algo muy fuerte, el mentor. Luego, invertir en las personas a través de la participación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Tal cual aparece aquí en imagen. Es un engranaje entre el trabajo y el análisis, ¿sí? ¿Cómo hago que la persona que está desarrollando su trabajo o su tarea, de ella misma pueda salir la solución? Por ejemplo, si yo soy operador de una maquinaria, cualquiera que sea la maquinaria, yo voy a ser el experto en esa maquinaria al final. Yo voy a saber los problemas que tiene, yo voy a saber lo que a mí me cuesta sacar algún producto de esa maquinaria, yo voy a saber, por ejemplo, lo que a mí me está dañando el hecho de estar utilizando esa maquinaria. Entonces, no hay nada mejor que hacer partícipe a las personas. Y aparece un término también, de los más comunes que se utilizan, es la ergonomía participativa, ¿verdad? Cuando se llega a hacer la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, es donde se hace participar más al trabajador. ¿Por qué? Porque lo primero que se le pregunta es que desarrolle la tarea y empiece a ver las oportunidades que él tiene. Pero no solo se aplica en ergonomía, también se puede aplicar en la identificación de riesgo. O sea, cuando una persona se involucra y se le pide que participe en una evaluación de una maquinaria, su maquinaria o su equipo, o vamos a evaluar la tarea que él hace, ¿verdad? Esa misma persona les va a decir todos los problemas que él tiene para ejecutar la tarea. Todos los problemas, desde los problemas logísticos, problemas de materiales, y ahí van a ir inmersos los problemas de seguridad. En todo lo que les menciono. Por ejemplo, si alguien lo ponen a trabajar todo el día sobre el techo de una nave, posiblemente esta persona le diga, no, si una vez estuve a punto de desmayarme en el techo. No sé, que fíjese que últimamente sentimos que, pues, que el sol es más agobiante de lo normal, ¿verdad? Y sí, el día de ayer casi una persona se me desmaya ahí frente. Entonces, cuando yo involucro a las personas, ellos mismos me van a decir los problemas que están teniendo en el desarrollo de sus tareas. Entonces, es una forma de enlazar y no hacer el análisis desde mi punto de vista como líder. Yo puedo llegar, me puedo parar, puedo pasar 15 minutos observando una tarea y puedo dar la percepción mía.
Pero cuando yo involucro a la persona, uno, la estoy motivando a que vamos a resolver juntos los problemas que tiene de seguridad, cualquiera que sea. Cuando se implementen las medidas, va a ser mucho más fácil que se cumplan porque ha salido de ellos también. Entonces, cuando yo los involucro en el proceso, va a ser mucho más fácil, ya no vamos a tener que estar atrás de ellos recordándoles ni insistiendo tanto, sino que va a ser algo de convencimiento ya personal para ellos. Entonces, sumamente importante el tema de invertir en las personas, y a eso se refiere cuando decimos invertir en las personas, invertir tiempo en hacer análisis. ¿Qué beneficios y qué desafíos tenemos con esta metodología de buscar cero riesgos? ¿Sí? ¿Qué beneficios? Tenemos más protección contra los riesgos. Tenemos una postura de seguridad mejorada. Tenemos cumplimiento de regulaciones. Por default va incluido el tema de las regulaciones. Tenemos un monitoreo y mejora continua. Y tenemos mayor concientización de los empleados. ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar? Claro, nada de esto es de fácil implementación. Tiene sus desafíos. Podemos tener, por ejemplo, la falta de compromiso de la alta dirección. Si yo no tengo el respaldo de la alta dirección, se vuelve mucho más fácil, mucho más difícil, perdón, la implementación. Tengo que tener un convencimiento de la alta dirección. Y la única forma es de que yo le pueda demostrar que los riesgos que yo estoy exponiendo son del nivel que pueden generar un daño a las personas, a la propiedad o al proceso. Y eso es la única forma de poderlos justificar, es a través de las evaluaciones. Luego existe la cultura organizacional resistente al cambio. Siempre, en todo cambio, va a existir un nivel de resistencia en cualquier cambio que quieran ejecutar. Lo mismo pasa en seguridad. Cuando se hace un cambio para proteger a las personas, siempre va a haber un nivel de resistencia. Entonces, es parte de los desafíos. ¿Cómo hacer que mi personal cambie el concepto de seguridad que se tiene en el momento hacia dónde queremos llegar con eso? La escasez de recursos, ya lo mencionábamos. No tenemos recursos ilimitados, entonces tengo que priorizar. Tengo que enfocarme en lo que realmente me va a dar un valor agregado. Entonces, es un desafío, porque los recursos van a ser escasos. No voy a poder resolver todo, pero tengo que priorizar. La falta de capacitación adecuada y la actualización constante también es parte del desafío. Hablábamos de estándares, de normas, entonces hay que estar en constante actualización de las mejoras que van apareciendo en estos temas, digamos, bien específicos que requieren normativas o estándares. Luego las estrategias. ¿Qué estrategias puedo ocupar para eliminar los riesgos? Hay una cantidad inmensa de estrategias, ¿verdad? Pero de las que vamos a mencionar ahorita, por ejemplo, está la primera, que es esta forma. Esta es mi estrategia para poder eliminar los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, cuando son maquinarias, primero yo empiezo con una evaluación antes para poder ver qué requerimientos funcionales voy a necesitar de seguridad en una maquinaria. Luego pasa por un proceso de diseño, luego va una instalación y validación, y luego va la parte de la operación, mantener y mejorar. Digamos, estrategia que se llama el ciclo de vida de seguridad, se utiliza mucho en temas de maquinaria, ¿verdad? Que a veces nosotros ni siquiera conocemos el nivel de riesgo que tiene nuestra máquina y queremos hacer una implementación, queremos hacer un diseño ya, queremos dar una solución, cuando hemos obviado el paso de la evaluación y está muy importante que son los requerimientos funcionales de la máquina. Entonces, esta es una estrategia muy válida, por ejemplo, para el tema de maquinaria, para poder hacer el tema de maquinaria. Luego, ya lo habíamos mencionado, la jerarquía de controles. Es otra estrategia, porque yo voy de todo mi cúmulo de riesgos, de toda mi cantidad de riesgos que tengo en una organización, yo voy a buscar unos que voy a eliminar, posiblemente uno voy a sustituir, otros voy a aplicar controles de ingeniería, otros controles administrativos y lo último, pues dar equipo de protección personal. Cualquiera de las que yo aplique
Lo que significa es que yo ya le coloqué un control al riesgo, cualquiera de las que aplique. Claro, ya hablamos que el mejor es eliminar. Pero si yo no logré hacer ninguna de estas y termino en el equipo de protección personal, después de que yo voy contestando y viendo temas de recursos, siempre estoy aplicando un control. O sea, no estoy dejando el riesgo suelto y sin ningún tema que, digamos, de control para que no pueda dañar a una persona. Entonces, esta es una estrategia, el tema de aplicar la jerarquía de controles. Y de último, tenemos esta estrategia, que es el ciclo PHBA. Este ciclo es muy relevante y de hecho lo menciona la ISO 45001, basado en esto, porque cuando nosotros seguimos estos pasos de planificar, que para nosotros va a ser evaluar, identificar riesgos, calificarlos, priorizarlos, ahí voy a estar planificando, ¿verdad? Y luego de que yo planifico, priorizo y genero mi meta y mis objetivos con un plan, yo ya voy al tema del hacer. Quiere decir que yo empiezo a gestionar recursos, cuánto voy a necesitar, qué voy a necesitar, solicitarlo a la dirección y yo logro hacer implementaciones, ya sea implementaciones físicas, implementaciones de procedimientos, implementaciones de equipo de protección personal, cualquier tipo de implementación va en el hacer. Cuando yo ya hago algo, quiere decir que implementé algo, algo nuevo en seguridad, algo que va a reducir el riesgo, tiene que haber una parte del verificar. Yo tengo que evaluar periódicamente. Si yo hice un procedimiento, tengo que hacer una inspección para revisar si realmente están cumpliendo ese procedimiento. Si yo implementé equipo de protección personal, yo tengo que periódicamente revisar el estado del equipo de protección personal, ¿verdad? Entonces, hay una parte del verificar lo que yo ya hice. Y cuando yo verifico y encuentro que no funcionó del todo bien lo que hemos implementado, va el tema del actuar. Quiere decir el mejorar. Si yo implementé un equipo de protección personal, un EPP, unos guantes, que la idea era que las personas se protegieran la mano, pero que después de un mes los encontré dañados, entonces quiere decir que ese guante posiblemente no era el adecuado para la tarea y tengo que hacer un ajuste. Me equivoqué. Me equivoqué al momento de decidir qué equipo era y tenemos que buscar otro equipo que tenga otras características para que pueda cumplir y sigo haciendo el ciclo de mejora continua, ¿verdad? Eso como un ejemplo súper básico, pero eso aplica para cualquier implementación que se haga en seguridad. Entonces, estas son algunas de las estrategias que se pueden ocupar o que se buscan hacer para que nosotros podamos hacer implementaciones un poco más ordenadas y nos conlleven a esa visión de tener cero riesgo. Entonces, con esto, digamos, ya hemos visto cómo es, digamos, los ítems importantes en la metodología o en la visión de cero riesgo y parte, digamos, de las estrategias que se pueden buscar para identificar y reducir todos los riesgos que podamos tener en una organización. Hola Ricardo, gracias. Excelente ponencia. Voy a comenzar a compartir, Ricardo. Excelente. Todo esto que hemos ido viendo nos sirve a todos también para que hagamos planes ya para cierre de año, porque pues me recuerdo que una vez alguien me dijo que si podía dormir tranquilo. Si podía dormir tranquilo es porque tengo controlados los riesgos. Ahora, la pregunta también es, ¿qué tenemos que hacer para estar durmiendo tranquilamente? Hoy en día que vamos también a épocas en las que hay más quema de pólvora, más fuego a la vista, etcétera, también los riesgos de este tipo se incrementan. Le comento, Ricardo, que hicimos una pequeña encuesta al inicio y preguntamos si en su empresa, todos los participantes, existen condiciones inseguras. El 90% dijo con mucha seguridad que sí existen condiciones inseguras en la empresa.
También les preguntamos si habían implementado sistemas de seguridad y el 41% sí ha implementado. Eso es muy bueno, pero hay un 60% que no ha implementado. Es decir, tenemos condiciones inseguras, pero no hemos implementado ningún sistema. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas que aún no han implementado ningún sistema de seguridad, Ricardo? Ok, excelente y buen tema, William. En el caso de los sistemas de seguridad, ¿verdad? Lo que ayuda es que nosotros podamos hacer una gestión más sistemática de los riesgos y que no sea, digamos, tan al azar o por percepción. Cuando yo implemento un sistema de seguridad, yo paso por herramientas de evaluación de riesgo. Entonces, cuando yo enfoco mis esfuerzos en los riesgos, ya lo hago basado en una calificación y una priorización, ¿verdad? Entonces, ya se vuelve algo más sistemático y como les comentaba, cuando llega el momento de solicitar recursos, que sabemos que hay limitantes en temas de recursos, se vuelve mucho más fácil el tema del convencimiento hacia la dirección, quien dirija la organización o tome decisiones, ¿verdad? En este caso. Esa digamos, Perfecto. es la relevancia también de trabajar a través de un sistema de seguridad. Ujú, ok, y también para ir durmiendo tranquilo, ¿eh? Exacto, eso ayuda muchísimo a eso. Ok, este slide es para Sabdi. Cuéntenos, Sabdi, qué noticias tenemos de el curso, cómo están las ofertas. Adelante. Claro que sí, buenas noches. Gracias, ingeniero Ricardo, por esta ponencia. Pues como están viendo, nuestro curso abierto de gestión y prevención de riesgos laborales, nosotros pues tenemos como preinscripción hasta el 8 de noviembre, pero pues en excepción, ¿verdad? Previo a nuestra masterclass, ese día estamos ofreciendo un 25% de descuento. Es decir, nuestro curso abierto quedaría en 84,75, ¿verdad? Únicamente a las personas que pues asistieron a nuestra masterclass. Eso se estarán dando en nuestras fechas 18, 20, 25 y 26 de noviembre, ¿verdad? En horario de 6:45 a 8:45 de la noche. Son las clases totalmente virtuales. Las clases quedan también grabadas, ¿verdad? Por cualquier inconveniente. Y ustedes las pueden ver previas, ¿verdad? Se comparten a través de sus correos y se les da el material, ¿verdad? Necesario para, pues, poder empezar este curso con el ingeniero Ricardo Orellana. Bien, gracias. Ricardo, tenemos más inquietudes. Sí. Nos preguntan por estándares de trabajo. ¿Dónde podemos encontrar bibliografía de estándares de trabajo de alto riesgo? Por ejemplo, para trabajos de altura, para trabajos en caliente. Sí, realmente ahorita en la web hay bastante información realmente relacionada a estos, digamos, estándares, ya sea en altura o en caliente, pero yo les recomendaría, por ejemplo, que hay páginas directamente de la ISO donde pues se tienen que adquirir, ¿verdad? Se da un monto, digamos, por adquirir las normas, pero también hay bibliografía que no, digamos, se puede consultar, ¿verdad? En la web. Por ejemplo, para temas de incendio y temas de trabajo en caliente, la NFPA es una norma que pueden buscar, ¿verdad? Que da muchos ítems o temas que se pueden implementar para trabajo en caliente, por ejemplo. Las normas FM también hablan bastante de trabajo en caliente y que, digamos, se pueden encontrar mucha información en la web, ¿verdad? Y también, pues, a nivel de costo, ¿verdad? También involucra costo en algunos casos. También hay mucha normativa, por ejemplo, relacionada al levantamiento de carga. Por ejemplo, si alguien tiene de repente un proyecto y quiere ver temas de normativas que hay que aplicar en levantamiento de carga con maquinaria pesada. Está el tema de la ASME, ¿verdad? Que habla mucho sobre los mantenimientos o lo que se le revisa, por ejemplo, a una grúa, ya sea un puente grúa o una grúa móvil, o también hasta los teclas, se incluye el tema de ese tipo de normativa. Y también, por ejemplo, si ya nos vamos al tema de maquinaria, existe una norma que se llama la ISO 12100, que es lo que les mencionaba. Ya la ISO 12100 tiene sus derivaciones, ¿verdad? Existe, digamos, bibliografía que se puede encontrar en la web que nos da una visual general y también se puede adquirir, pues, a través de la ISO esa normativa. Entonces,
Eso nos ayuda mucho a encontrar soluciones ya realizadas, ¿verdad? Ya no estamos nosotros, digamos, buscando una solución en nuestro ingenio, sino que ya es algo que ya está desarrollado, ¿verdad? Y comentarles que todo lo que se genera en las normativas, casi todo se viene de accidentes ocurridos, ¿verdad? Lastimosamente, pues toda la base de datos de accidentes que han ocurrido desde la revolución industrial ha hecho que estas normas desarrollen estándares, ¿verdad? Para evitar, obviamente, que pasen sucesos indeseados en tareas así como las que acaba de mencionar William, que consultar. Perfecto. Gracias. Ya el tiempo se nos va agotando. Una última pregunta, Ricardo. ¿Qué tan realista es lograr riesgo cero? Sí, miren, realmente sí se puede. O sea, el concepto de poder implementar riesgo cero es muy real, ¿verdad? Todo está en que nosotros tengamos una identificación clara y real de los riesgos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir encaminado a eso. Y como les decía, el ciclo es de mejora continua. O sea, el tema de seguridad jamás va a terminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo ya implementé un estándar, ¿verdad? Posiblemente con el pasar de los años ese estándar ha mejorado porque ha tenido algunas pequeñas fallas, lo que se propuso en su momento, y hay que realizar mejoras, pero se puede lograr el tema de riesgo cero, porque la idea o el concepto de riesgo cero no es desaparecer los riesgos, es tener control sobre todos los riesgos de lo que estábamos viendo. O los eliminamos, o los sustituimos, o les aplicamos control de ingeniería, o controles administrativos, o de último podemos implementar equipo de protección personal. Entonces, sí es muy realista, digamos, el hecho de buscar esa visión, riesgo cero. Y también es el concepto, ¿eh? En la medida en la que nos acerquemos al concepto de riesgo cero, mayor control tendremos sobre la operación, sobre los mismos, y también vamos a poder dormir tranquilos, que es lo que todos queremos para producir con eficiencia y producir con seguridad. Bien, no me resta más que agradecerle a todos su participación. Démosle un fuerte aplauso, una reacción virtual a nuestro facilitador, a Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo, por preparar este contenido, por compartirnoslo. Y si usted quiere ampliar muchísimo más, esto es menos del 5% de lo que va a haber en el curso Gestión y Prevención de Riesgos Laborales. Esperamos verlos a todos ahí el día 18, 19, 25 y 26. Muchísimas gracias a todos por su participación. En nombre de Ricardo Orellana, facilitador en esta masterclass y de Causa y Solución. Excelente. Gracias, Buenas Ricardo. noches. Gracias a todos los que participaron.